revelando lo oculto, escalofriantes historias de los Mortem que desafían lo inexplicable. La noche caía sobre el barrio como una manta pesada, y Luis, un joven de 25 años, se encontró una vez más caminando por la fábrica abandonada donde trabajaba como guardia de seguridad nocturno. Al mirar las sombras danzantes en las paredes agrietadas, un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que la oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era un vacío donde algo podía acechar. Desde hacía semanas, ruidos extraños llenaban el aire, susurros que surgían como un río en la oscuridad, ecos de risas lejanas que simulaban burlarse de él. No lo parecía, pero la fábrica se había convertido en un punto de tensión, un locus de terror palpable. Mientras pasaba junto a una máquina oxidada, sintió una brisa helada que lo hizo temblar. Una luz parpadeó, iluminaron por un instante un rincón donde las sombras parecían cobrar vida. En su mente pensó que quizás sus cansados sentidos le jugaban una mala pasada tras noches de insomnio. Sin embargo, la incertidumbre se transformó cuando cada turno se volvía más inquietante. La atmósfera lo apretaba, y el eco de ruidos inusuales lo hacía sentir cada vez más atrapado. «Luis, no estés jugando, ven ya», le gritaban sus vecinos cuando eran niños, ajenos a los terrores que habrían de descubrir. Ahora esas advertencias resonaban en su cabeza mientras sus pensamientos se entrelazaban con los rumores sobre los Mortem, un culto que prosperaba en el vecindario. Francamente, muchos de sus conocidos se habían entregado a sus promesas, mientras otros simplemente desaparecían en la niebla de la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luis no podía ignorar los murmullos. Cada vez que patrullaba, sentía una incertidumbre pulsando en su pecho. Al final, una decisión se tornó inevitable: buscar la verdad. La búsqueda lo llevó a una anciana tejedora de cuentos, una mujer cuyo tiempo pareció eterno. Ella le hablaría sobre los sacrificios que los Mortem exigían, los rituales oscuros que afianzaban su poder mientras ahogaban a la comunidad. Su relato, cargado de advertencias, permaneció apretado en el corazón de Luis como un puño. Con cada nuevo turno, las risas se tornaron más claras, los murmullos se llenaron de promesas malignas. La noche se convirtió en un laberinto asfixiante. La sombra detrás de él crecía, alimentándose de su miedo. Lograría salvar a su madre y su hermana de esa amenaza inminente que persistía en las sombras. La siguiente risa resonó más cerca, como si respondiera a su angustia relativa. El aliento de Luis se volvió más apresurado. En ese instante la verdadera naturaleza del horror se desnudó ante él, y la pregunta lo consumía: ¿tendría el valor de romper el ciclo que lo ataba y enfrentarse a los Mortem, o sucumbiría como tantos otros en su barrio? La fábrica estaba sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el latido acelerado del corazón de Luis. Cada rincón parecía murmurar secretos ocultos, como si las paredes mismas conservasen los ecos de aquellas almas que una vez habitaron el lugar. Fueron perdiendo su luz, una tras otra, devoradas por la oscuridad que los Mortem sembraban a su alrededor. Se detuvo un momento intentando calmarse. Las imágenes de su madre y hermana lo anclaban a la realidad. No podía dejar que el terror lo consumiera. Caminó con cautela, bocanadas de aire helado llenando sus pulmones, cuando un sonido desenterró su atención. Una puerta entreabierta se movió por la brisa, parecía llamarlo. Un empujón suave y la luz de su linterna reptó por el suelo polvoriento. Entre sombras y luces intermitentes, vislumbró una figura, apenas un esbozo. Su piel, blanca como el mármol, y sus ojos dos pozos oscuros que lo observaban desde la penumbra. El miedo lo invadió hasta las raíces. Luis, la voz era un susurro como el viento que arrastra hojas secas. Intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la distancia entre ellos y la figura fuera un campo de fuerza. ¿Vienes a unirte a nosotros? La sombra se llevó la luz, y el ambiente se volvió denso, como si estuviera lleno de agua. ¿Unirse a ellos? No. Él no podía formar parte de aquel horror. Con un esfuerzo titánico, logró romper el hechizo.
Corrió hacia la salida, el eco de las risas de la figura resonando en su mente mientras se deslizaba entre túneles oscuros. En su corazón, un mensaje persistente disparaba preguntas: ¿dónde estaba su madre? ¿Y su hermana? La fábrica se convirtió en un laberinto, un lugar de espejos que multiplicaba sus miedos. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad que tantos intentaban ocultar, a la apuesta que los Mortem reclamaban. La necesidad de regresar a casa se intensificaba en su pecho. Pero el camino se retorcía, y las sombras danzantes parecían jugar con él, burlándose de su desesperación. Luis era la voz de su madre. No podía ser. Se detuvo en seco, girando rápidamente con la linterna en mano. La luz rasante delineaba una figura familiar al final del pasillo. Sus ojos se llenaron de esperanza al verla. Sin pensar, corrió hacia ella. «Mamá». Pero al acercarse vio el reflejo de la verdadera naturaleza de la imagen. Su madre estaba envuelta en un brillo extraño, sus ojos vacíos, como si la esencia de ella hubiera sido robada. «¿Por qué tardaste tanto en venir?», preguntó la figura con una voz que sonaba a ecos de condenados. De pronto un dolor punzante emanó de su pecho. Un grito ahogado escapó de sus labios y se dio cuenta de que no estaba en la fábrica solo debido a su trabajo. Estaba atrapado, enredado en una red de oscuros designios que se extendían más allá de la noche misma. Cuando ya no pudo soportar la confusión, totalmente desbordado, dio media vuelta y corrió nuevamente, pero esta vez, el camino atravesaba un túnel donde cada paso resonaba con las risas de los Mortem. La risa se convirtió en un eco infinito, repitiéndose, la atmósfera pesaba en sus pulmones. Se dio cuenta de que no estaba solo, algo lo seguía, la figura comenzó a moverse tras él, acercándose. Una sombra oscura, un mero susurro al final de su visión. En un instante de claridad, entendió lo que los Mortem realmente ofrecían, no solo poder, sino una conexión que trascendía la vida y la muerte. Entonces, al mirar hacia atrás, vio la sombra alargándose. Y como si el tiempo se hubiera detenido, le sopló en el oído. Ya no hay vuelta atrás. La risa se apagó, dejándolo mudo en la oscuridad. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Su destino se acercaba, y con una última mirada, comprendió que la lucha apenas comenzaba. Podría enfrentarse a su propio horror, o caerían él y los que amaba al abismo de los Mortem. La incertidumbre apretaba su garganta. La puerta al final del pasillo comenzó a cerrarse. El sonido del crujir de la puerta resonó en su mente, como un reloj ejecutando la cuenta regresiva. Luis se detuvo un instante y con el corazón acelerado, lanzó una mirada desesperada hacia la salida que se desvanecía. La sombra tras de él se acercaba, cada vez más amenazante, mientras sus pasos retumbaban en el túnel oscuro. «¿Qué quieren de mí?». Sus palabras se perdieron en la penumbra, y un eco burlón le respondió: «Tu alma, Luis. Tu alma». La risa era fría, como un aliento helado que le recorría la espalda. Se giró nuevamente encendiendo su linterna, pero la luz no hizo más que revelar la nada, un abismo que se tragaba el brillo y lo sumía en la desesperación. De repente la atmósfera cambió. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor, como si la fábrica misma estuviera viva y aguardara a devorar a su próximo huésped. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y miró hacia el pasillo que se extendía ante él. Allí una figura se hacía visible, emergiendo lentamente del fondo. Era una mujer, su figura era etérea, casi translúcida. Pero no era su madre, el rostro era más pálido, sus rasgos estaban marcados por la tristeza y el dolor. Luis volvió a susurrar, pero esta vez la voz era más clara, más atractiva, como un canto que lo hipnotizaba. No puedo», balbuceó, tratando de alejarse, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Se sentía atrapado, como un insecto en una telaraña. La figura se acercó más, y a medida que lo hacía, el aire se volvió más pesado. Las palabras brotaron de sus labios, cargadas de angustia. «¿Qué has hecho con ellas?». La mujer sonrió, un gesto triste que no alcanzaba sus ojos vacíos. «Ellas están más contigo de lo que piensas. ¿Ves esto?». Extendió su mano y un brillo opaco emergió de su palma, iluminando un fragmento del pasado, su madre y su hermana, riendo, disfrutando de una tarde de verano. Luis sintió su corazón romperse al ver la felicidad que ahora le era ajena. «No», gritó. Una rabia ardía en su interior. Sin pensarlo corrió hacia la figura, pero ella desapareció como humo en el viento.
Se detuvo bruscamente y se dio cuenta de que nuevamente estaba solo. En su pecho el terror se transformó en desafío. No podía dejar que sus seres queridos se convirtieran en sombras. Con una resolución nueva, giró sobre sus talones y avanzó por otro pasillo. Cada paso era más firme, como un eco de esperanza que resonaba con el poder de su determinación. Las risas de los Mortem retumbaban a su alrededor, pero esta vez no iba a dejarlas atraparlo. A medida que se adentraba en la oscuridad, comenzó a notar marcas en las paredes, símbolos extraños dibujados con un líquido que parecía sangre. Eran advertencias, relatos de aquellos que habían pasado por lo que él estaba viviendo. Sentía que cada símbolo le hablaba, contándole historias de desesperación y traición. ¿Cuánto tiempo tienes, Luis? Tenía que apresurarse. Una puerta se abrió ante él, oscura y crujiente. Un aire fresco salía de su interior, prometiendo una salida, pero una voz resonó en su mente: no busques la salida, busca el perdón. Segundos después, la sombra volvió a aparecer detrás de él, y supo que no podía dejarla atrapada en su oscuridad, ni dejar que su madre y su hermana sufrieran in eternum. Mientras el silencio se convertía en un susurro desesperado, Luis se adentró en la niebla. Había tomado la determinación de enfrentarse a su destino y liberar a su familia, pero algo lo aguardaba en la oscuridad. Nunca escaparás de aquí, gritó, y el túnel se iluminó brevemente. Al final, un resplandor dorado iluminaba la salida, pero la sombra ya lo estaba alcanzando. Así, decidió salir en busca de sus seres queridos, ignorando las risas que se adueñaban cada vez más de su mente. ¿Podría liberarse al final de los Mortem o sería devorado por su propio horror? Los latidos crecían, la luz lo llamaba, y la sombra rasguñaba su espalda. La última decisión lo aguardaba. ¿Entraría a la luz o abriría la puerta a la perdición? Luis sintió como su corazón se aproximaba a un colapso cuando la sombra lo alcanzó. Un frío helado lo envolvió, como si una mano gélida lo abrazara. La luz dorada parecía una promesa, un refugio brillante en medio del horror que lo rodeaba. Sin pensar, dio un paso hacia la luz, y todo se oscureció. Un súbito silencio le envolvió, aplastante y pesado. Al abrir los ojos, se encontró en una habitación pequeña y claustrofóbica, iluminada solo por una tenue lámpara que parpadeaba sobre una mesa de madera. Durante un instante pensó que había escapado, que la sombra se había desvanecido, pero el aire seguía impregnado de un vago aroma a muerte. Bienvenido a la sala de espera, escuchó una voz grave, que resonaba en las paredes como un eco. Luis se giró y allí, recargado en la esquina, había un hombre de mirada sombría. Su rostro estaba tan surcado por arrugas que parecía un mapa de sufrimiento. Aquí los que han sido tocados por los Mortem esperan su destino. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Luis, su voz temblorosa mientras se aferraba a la mesa. La idea de regresar al túnel lo aterraba, y al mismo tiempo, sentía que el hombre en la esquina podía ofrecerle respuestas. Los que vienen aquí tienen la oportunidad de restaurar lo que han perdido, dijo el hombre, arrastrando cada palabra como si fueran un peso. Pero siempre hay un costo. ¿Un costo? Luis sintió que el sudor frío le empapaba la frente. Perdí a mi familia, quiero salvarlas. ¿Qué debo hacer? La risa de aquel hombre era fría, resonando en sus oídos como el canto de un cuervo. Salvación a cambio de redención. Para encontrar a tu madre y a tu hermana, debes primero enfrentar tus propios demonios. Mirar hacia adentro y descubrir de qué eres capaz. ¿Cómo se supone que haga eso? La desesperación se apoderaba de él, y por un instante consideró que podía refugiarse en la euforia del pánico y perderse en la oscuridad de su mente. Pero no podía rendirse. No voy a permitir que ellos sean víctimas de los Mortem. El hombre dio un paso hacia adelante, sus ojos parecían dos abismos insondables. La elección es tuya. Puedes quedarte aquí, evadirte o enfrentar la sombra que llevas dentro. Pero recuerda, el viaje no será fácil. Una vez que entres, ya no habrá vuelta atrás. Sin saberlo, Luis ya había tomado la decisión. Era un acto de desesperación, sí, pero también de amor. Se acercó al hombre, cuyo rostro se transformó en un gesto que parecía un grimace, un guiño del destino. Está bien, dijo con firmeza, haré lo que tenga que hacer. Prepárate, respondió el hombre con un tono casi divertido, porque los Mortem no son lo que parecen.
Al final del recorrido, tal vez encuentres algo que no buscabas. Antes de que Luis pudiera procesar lo que significaban esas palabras, la habitación comenzó a desaparecer a su alrededor, tragada por un torbellino de imágenes. Gritos, ecos de risa burlona, y sombras danzantes lo invadieron, envolviéndolo en un ardor intenso. En medio de todo, un único pensamiento latía con fuerza, pulsando como un tambor en su cabeza: no estoy solo. Nunca lo estuve. Cuando la realidad se estabilizó, se dio cuenta de que se encontraba nuevamente en el pasillo. Pero esta vez, los murmullos de los Mortem significaban otra cosa. Luis susurraron, y esta vez su voz era su madre. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Era esa realmente su madre, o una trampa más? Con el corazón en la mano, Luis debió decidir: seguir la llamada familiar o explorar el oscuro laberinto que amenazaba con succionar su alma. Vamos, hijo, los murmullos resonaban en su mente, instándole a acercarse. No temas, era hora de que la verdad saliera a la luz. Pero cuando escuchó una mezcla de risas y llantos, supo que enfrentarse a los Mortem podría costarle más de lo que imaginaba. ¿Sería capaz de soportarlo? Con cada paso que daba, la sombra parecía extenderse más y más, y en algún rincón de su ser, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Luis respiró hondo, el aire denso y viciado lo asfixiaba. Las voces de los Mortem, un eco angustiante en su mente, lo instaban a dar un paso más. Sus instintos lo alertaban de que no todo era lo que parecía. Aún así, el deseo de reunirse con su madre lo atrajo como un imán, cegándolo ante las advertencias de su propia conciencia. «Mamá», logró musitar al salir de la penumbra. La figura que emergió de la bruma del pasillo era vagamente familiar. Su rostro, marcado por los años y el sufrimiento, se iluminó brevemente con una sonrisa, tan delicada como un susurro. «Luis», dijo con una voz suave, «he estado esperándote. Necesito que vengas, aquí hay cosas que solo tú puedes resolver». Pero en su interior, Luis sintió un nudo apretado. La urgencia de la voz lo resonaba como un canto de sirena, y al mismo tiempo, el miedo erizaba su piel. ¿Era su madre o una ilusión creada por los Mortem para atraparlo en su telaraña de pesadilla? A medida que avanzaba, las risas y llantos se volvieron un maremoto sonoro, haciendo que su corazón se acelerara aún más. Las sombras se retorcían a su alrededor, jugando con la luz de una manera que lo hacía dudar. Intentó enfocarse en el rostro materno, pero las facciones se distorsionaban en el reflejo de lo que parecía el dolor. Luis, el eco se volvió un grito, doloroso y desgarrador. «Dame tu mano». Él se detuvo. Un sudor frío le chorreaba por la frente. La desesperación que sentía le decía que atravesar el umbral podría significar una condena, no la salvación que anhelaba. Sin embargo, su amor y deseo de proteger a su familia lo empujaron hacia un camino incierto. «Déjame ayudarte», dijo la figura mientras se acercaba lentamente, su figura difusa como una nube de humo. Cada paso dejaba tras de sí un rastro de frío que le calaba los huesos. Luis cerró los ojos por un momento. Recordó las risas de su hermana, el abrazo cálido de su madre antes de que todo se desvaneciera. «No puedo dejarte ir de nuevo. No puedo perderte otra vez», murmuró para sí mismo. Con la determinación brotando de su corazón, abrió los ojos, dispuesto a retar lo que fuese que los Mortem le deparaban. Se lanzó hacia la figura, pero en el instante de contacto, la imagen de su madre se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una tormenta de risas burlonas que reverberaban en el laberinto. «¿Qué has hecho?», gritó Luis, y la locura se apoderó de su voz. «Devuélvemela». Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y una risa perturbadora resonó, como si las mismas paredes del pasillo se burlaran de él. «¿Por qué buscar lo que nunca se tuvo, Luis? Tu madre está aquí, pero no como pensabas, eres un monstruo», vociferó, temblando de rabia y miedo, alzando los puños frente a una nada que parecía cobrar vida ante sus ojos. «Tal vez», respondió una voz profunda y susurrante de entre las sombras, «pero eres tú quien debe decidir a quién quieres salvar. ¿Te atreves a sacrificarte tú mismo por aquellos que amas?». Luis sintió una ráfaga de dolor punzante en su pecho. La desesperación comenzó a cocinarse en su interior. Las palabras del ser resonaban con una verdad que no quería aceptar. «¿Qué debo hacer?», suplicó, ya no sabía si se dirigía a la sombra o a sí mismo. «Todo lo que necesitas está aquí, entre las sombras que temes enfrentar. El verdadero viaje comienza ahora». La risa se tornó un eco lejano y ominoso, llenando el pasillo con un frío que paralizaba.
En ese instante Luis supo que debía enfrentar no solo a los Mortem, sino a su propia oscuridad. Con el corazón latente y la mente a 1000 por hora, dio un paso hacia el hueco negro en la pared, donde la luz apenas alcanzaba. Cada pulgada parecía una tormenta más allá de su control. La luz se apagó y la oscuridad lo absorbió por completo. En ese vacío, escuchó un susurro más cercano. ¿Quién eres realmente, Luis? Un grito ahogado se escapó de sus labios. Aquella sombra que había comenzado como una amenaza, ahora se presentaba como un espejo aterrador de lo que él había huido toda su vida. ¿Sería capaz de enfrentarla? ¿Verdad de sí mismo, o el mismo terror sería su condena? La respuesta estaba a punto de revelarse. La oscuridad era un manto pesado, que se adhería a la piel de Luis, como si cada sombra estuviera viva y dispuesta a tragárselo por completo. El murmullo de su propia respiración resonaba como un tambor, cada latido de su corazón en su pecho sonaba como un grito. En la penumbra, el eco de su propio nombre le llegaba, como un recordatorio escalofriante de que no estaba solo. ¿Quién eres realmente, Luis? La voz era un murmullo seductor, cargado de promesas y peligros. Luis intentó responder, pero las palabras se enredaron en su garganta. La atmósfera se volvía cada vez más densa, casi palpable, y una opresión empezaba a formarse en su pecho. Sentía que no solo estaba siendo observado por sombras, sino también por sus propios miedos que lo acosaban con cada paso. De repente una brisa helada atravesó el espacio, trayendo consigo un olor a podredumbre que le hizo revolver el estómago. Luis se dejó caer de rodillas, incapaz de soportar la presión que lo envolvía. Se tapó los oídos, tratando de silenciar los murmullos que resonaban a su alrededor. «Cállense», gritó, pero el sonido se mezcló con las risas burlonas que parecían brotar de todas las direcciones. Su mente se estrellaba contra sus recuerdos más oscuros, el día en que había perdido a su madre, la culpa que lo había perseguido desde entonces. «Si hubieras estado, tal vez las cosas serían diferentes», decía una voz en su interior, una que sonaba cada vez más similar a la de los Mortem. Eran las dudas que había tratado de ignorar, las sombras que había intentado mantener a raya. «Os enfrentaré», exclamó, levantando la mirada hacia el vacío ante él. La oscuridad empezó a transformarse, girando lentamente como un torbellino. Y allí en el centro vislumbró una figura difusa, similar a la de su madre, pero con un rostro que se retorcía entre el amor y el dolor. Luis susurró, tornándose en un eco desgarrador que le perforaba los sentidos. «No, no eres ella», chilló Luis, levantándose con una mezcla de valentía y desesperación. Pero entonces algo en su interior le dijo que quizás sí era ella, tal vez la expresión de su dolor reprimido. «Si no me amas, ¿por qué me atormentas?», preguntó, seguro de que el monstruo en su mente podía oírlo. Las sombras empezaron a susurrar más fuerte, como si se burlaran de su confusión. «Amor y dolor a menudo van de la mano, hijo mío», sonó una voz que hacía eco de la misma angustia. «¿Estás dispuesto a dejarlo ir? ¿A sacrificarlo para obtener lo que más anhelas?». Luis se plantó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, una manifestación de su colapso interno. «Todo lo que quiero es ver a mi madre», dijo, su voz temblando. Pero en el fondo sabía que aquello era solo la punta del iceberg. Eran las sombras del resentimiento y la culpa, los remordimientos del pasado que se aferraban a él. «Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a perder?». La pregunta lo atravesó como un rayo. La respuesta era aterradora: podría perder a todos los que amaba, incluso a sí mismo. Se vio atrapado entre desesperación y una esperanza malsana, como un insecto en la red de una araña. Fue entonces que la imagen de su madre comenzó a desvanecerse, llevándose con ella todos los anhelos y el fuego que una vez había cautivado su corazón. «No. Mamá». Su voz era un grito desgarrador mientras el silencio seguía envolviéndolo. «Es solo el comienzo, Luis. La verdad siempre duele más que las mentiras», resonó la voz de los Mortem, dejando caer un silencio gélido sobre su ser. Luis sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse, y ante él se abría un abismo profundo, oscuro, un lugar donde la esperanza y el terror se entrelazaban. «¿Qué verás cuando te enfrentes a ti mismo?», se susurró de nuevo la voz, justo antes de que el suelo cediera bajo sus pies, empujándolo hacia la caída. Mientras su cuerpo se precipitaba al vacío, Luis comprendió que no se trataba solo de su madre, sino de su propia alma que debía rescatar. Al caer, su mente giraba, una pregunta resonando con fuerza. ¿Sobrevivirá la luz en medio de tanto oscuro?
Y en ese instante de caída irrevocable, una sombra se abalanzó sobre él. El descenso fue vertiginoso, como si estuviera atrapado en un torbellino de recuerdos y sombras, donde cada segundo se alargaba hasta hacerse eterno. El aire se hacía más frío a medida que seguía cayendo, y la sensación de vacío se intensificaba, como si lo devorara una oscuridad voraz. Luis sintió un fuerte golpe cuando, de repente, su cuerpo tocó una superficie sólida. Se levantó torpemente. La oscuridad que lo rodeaba parecía más densa, cargada de una energía opresiva que le envolvía la piel. Miró a su alrededor, buscando familiares formas en medio de la nebulosa, pero solo encontró un paisaje desolador. Todo lo que antes había sido familiar se había transformado en un laberinto de terror simulando su propia mente. Las sombras danzaban a su alrededor, burlonas, susurrando secretos inaudibles pero escandalosamente perturbadores. «Aquí es donde perteneces», resonó una voz amarga. Inmediatamente algo dentro de él se encendió. No pertenezco aquí», gritó sintiéndose impotente ante la marea de emociones. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien estuviera a punto de tocarlo, y en ese momento notó una figura emergiendo de la penumbra. Tenía la forma de su madre, pero sus ojos eran vacíos, como portales a un abismo profundo. «Luis», dijo con una voz entrecortada, «debes recordar». «¿Recordar qué?». La voz de Luis temblaba, atrapada entre la desesperación y la desesperanza. «El sacrificio», continuó la figura, «cada decisión que tomaste creó este lugar. Te pensaste libre, pero cada culpa, cada lágrima, cada latido que ignoraste construyó estas cadenas». Las palabras atravesaban a Luis como cuchillos filosos. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, creando un torbellino a su alrededor que lo hacía sentir mareado. «Basta», exclamó, pero la voz de su madre se hacía más fuerte, resonando en su mente. «¿Tienes el valor de afrontar tu verdad?». En ese instante recordó fragmentos de su vida, momentos de arrepentimiento que había dejado de lado. Sus amigos, su vida cotidiana, como había huido del dolor en lugar de confrontarlo. Todo eso aterrizaba en él, una presión insostenible. «¿Qué debo hacer?», la pregunta salió de sus labios como un susurro. «Debes enfrentar tus sombras, Luis. Debes dejar ir el miedo que anida en ti. Solo así podrás liberarte de esta prisión», decía la figura, su rostro distorsionándose en el dolor. Del cielo gris surgieron formas tenebrosas que se asemejaban a los rostros de aquellos que había perdido en su vida, sus gritos se mezclaban con las risas burlonas de los Mortem. «Eres un cobarde, Luis», gritaban. «Nunca te atreviste a mirar de frente a tus demonios». Luis sintió como la desesperación se transformaba en rabia. «No soy un cobarde». Se alzó desafiándolos, su voz resonando en la vasta oscuridad. «Enfrentaré mis miedos. No dejaré que me controlen». Un destello surgió de dentro de él, como una ráfaga de luz. Las sombras retrocedieron, atemorizadas por su determinación. El frío comenzó a disiparse, pero aún había un precio por pagar. «¿Estás listo para la verdad?», retumbó la voz de su madre, una mezcla de amor y miedo. Luis cerró los ojos por un momento y se adentró en su interior, buscando la luz que sabía que aún existía. Cuando los volvió a abrir, la figura de su madre se transformó en algo más poderoso, un símbolo de esperanza frente a la oscuridad. Y entonces, una mano helada le tomó del brazo. Era la última sombra, los Mortem, con una mirada que prometía tormento y revelaciones. «No puedes escapar tan fácilmente». El horror creció en Luis a medida que un eco ominoso le llegó. «La verdad está más cerca de lo que piensas. ¿Estás preparado para lo que vendrá?». La sombra comenzó a arrastrarlo hacia las profundidades de su memoria, un abismo donde todo lo que había olvidado lo acechaba en silencio. Y justo cuando sentía que iba a perderse nuevamente, una imagen brutalmente clara se formó ante él, una imagen que podría cambiarlo todo. Luis sintió que el aire se volvía denso, como una nube negra que lo aprisionaba. La imagen que emergió en su mente era intensa, una visión aterradora de un pasado lleno de sombras. Recordó un día específico, uno en que había decidido abandonar a su mejor amigo, Miguel, cuando más lo necesitaba. El eco de una risa amarga lo sacudió. «Eras un cobarde entonces, y lo sigues siendo», susurró una de las sombras que danzaban a su alrededor, cada vez más confiadas, como si saborearan su dolor. Cada rostro invocado en ese abismo parecía reír de su miseria. Las risas retumbaban contra las paredes de su mente, un recordatorio constante de sus fracasos.
Cállense, gritó Luis, consciente de que debía calmarse para encontrar una salida. Pero la oscuridad no le haría fácil la tarea. A medida que otros recuerdos comenzaron a surgir, el verdadero horror de su traición se desnudaba ante él. Recordó a Miguel gritándole, implorándole que no se fuera, mientras el destino de su amigo se sellaba en un horror que Luis nunca se había atrevido a mirar. La culpa lo envolvió como un abrazo mortal. Fuiste tú quien selló su destino. A cada palabra, las sombras se acercaban más, casi como si se alimentaran de su angustia. No hay perdón para aquellos que huyen. Luis se sintió atrapado, la rabia luchando dentro de él. ¿Cómo podía liberarse de este ciclo de angustia? Tenía que enfrentarse no solo a los recuerdos, sino a la decisión que lo había llevado a este infierno. Respiró hondo, recordó la luz que había sentido cuando había decidido levantarse. No puedes controlarme, declaró, viendo cómo las sombras retrocedían levemente. Sin embargo, la última sombra, los Mortem, sonrió con una malevolencia que le heló la sangre. Tu viaje apenas comienza. Con un movimiento rápido, las sombras engulleron el espacio, y Luis sintió como si se hundiera en un océano de recuerdos, cada cual más oscuro y más opresivo que el anterior. De repente una puerta se abrió en la distancia. Era un blanco resplandeciente que contrastaba con la penumbra. Luis sintió una atracción poderosa hacia ella. Debo ir allí, pensó, viendo fugaces visiones de su madre, su amigo y otros a quienes había perdido. Sin embargo, al acercarse, la figura de su madre apareció entre las sombras, su rostro ahora como un lienzo de dolor y angustia. Luis, no es tan simple como dar un paso hacia la luz. Debes estar preparado para lo que vas a ver. La verdad no siempre es hermosa, advirtió, su voz temblando. Lo sé, pero debo intentarlo. Debo enfrentar lo que he ocultado, respondió Luis, sintiendo la determinación brotar de su interior. Con un último aliento se lanzó hacia la puerta, dejando atrás el abismo de gritos y risas. Al cruzar, la luz lo envolvió por completo, y en un frío instante, una nueva realidad se dibujó ante sus ojos. Los brazos helados de los Mortem se alzaron al otro lado. Eres valiente, pero no estás preparado para enfrentarte a lo que espera, resonaron como un eco de advertencia. Luis tembló de miedo, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que había encontrado el primer paso para liberarse, y que cada decisión venidera marcaría su destino. Sin embargo, la pregunta persistente se instaló en su mente. ¿Qué secretos oscuros todavía quedaban por revelar en esta nueva luz? Mientras la claridad lo envolvía, un grito lejano resonó en su cabeza, y la luz comenzó a desvanecerse. ¿Sería un camino de redención o sería arrastrado de nuevo hacia la oscuridad, hacia los recuerdos que aún no estaba listo para enfrentar? Luis sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La luz resplandeciente que lo había envuelto comenzó a desvanecerse, dejando un vago resplandor dorado que se evaporaba en la oscuridad. Una serie de susurros conspiradores comenzaron a rondar en su mente, burlones y duplicados, como si la misma luz vaiveneara entre la esperanza y la desesperación. Intentó respirar profundo y recordar por qué había cruzado esa puerta. A pesar del frío que recorría su espina dorsal, se forzó a mantener la mirada firme. No puedo volver, murmuró mientras envolvía sus manos con fuerza, como si eso pudiera ahuyentar la presencia serpenteante de las sombras que todavía parecían acecharlo. ¿Qué es lo que realmente ocultas? La voz resonó a su alrededor, no pertenecía a nadie que conociera, pero sonaba tan familiar. Luis se giró buscando la fuente. Allí, de pie con una mirada inquisitiva, había una figura nebulosa, una sombra de lo que una vez fue. Miguel, gritó, pero la respuesta no llegó. En lugar de eso, la oscuridad comenzó a moverse, a tomar forma. Era como si un manto de niebla oscura se empezara a tejer en torno a él. No había rostro, solo una presencia fuerte que recordaba el dolor de su traición. Te abandonaste a ti mismo, Luis. La culpa es solo el principio de tu caída, le reprochó la figura, el eco de su propia voz reverberando en su mente. Luis retrocedió sintiéndose atrapado de nuevo, como aquella fatídica tarde en que decidió cerrar la puerta a su amistad y a su lealtad. Un sudor frío recorría su frente. No tienes poder sobre mí, intentó afirmar, pero las sombras se multiplicaban, presionando contra él, cercándolo. La verdad duele, Luis. ¿Por qué no enfrentas lo que has hecho?, seguían susurrando. ¿Qué más queda por ver? Ya lo sé todo.
Luis gritó y de pronto se sintió como un niño perdido, asustado en un callejón oscuro. ¿Seguro? Te aseguro que hay más. La voz se volvió una orquesta de risas ahogadas, un coro de angustia que aumentaba hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora que le estallaba en la cabeza. Las imágenes aparecían rápidas y fugaces, Miguel llorando, la casa vacía, el sonido del teléfono que nunca sonó. La verdad revivía ante sus ojos. Sin embargo, justo cuando el pánico estaba a punto de consumirlo, Luis percibió la luz nuevamente. Era tenue, pero esta vez con un matiz diferente, como un haz de esperanza iluminando lo que parecía un abismo sin fin. Se aferró a ella. Lo enfrentaré, dijo con más determinación. Con cada palabra la oscuridad se contrajo como si le temiera, pero estaba claro que no iba a rendirse tan fácilmente. Un grito desgarrador resonó, y la sombra de su amigo desapareció, dejando un eco vacío. La luz se intensificó por un instante, pero justo cuando pensó que podría abrazarla por completo, se detuvo. Una nueva forma apareció ante él. Era una puerta similar a la anterior, pero reflejaba una luz trémula y sombría, como un portal hacia una realidad todavía más oscura. Luis sintió que su cuerpo se movía, ya no era una elección. Era un impulso incontrolable hacia la puerta. Luis. La voz sonó como un susurro familiar, pero no era Miguel. Luis, no puedes seguir huyendo, decía. Entonces, antes de que pudiera pensar, cruzó el umbral. Y lo que encontró al otro lado no era lo que había esperado. A medida que cruzaba, las sombras cobraron vida, se lanzaron a su encuentro, ansiosas por devorar lo poco que quedaba de su valentía. Esto no ha hecho más que comenzar, resonó la voz de los Mortem, y al mismo tiempo, un grito desgarrador irrumpió en el aire. Luis se detuvo paralizado por el horror. La oscuro de atrás no se había ido, había encontrado nuevas formas de cercarlo. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó su voz haciendo eco en la penumbra. Las sombras empezaron a reír. En un instante la luz se apagó por completo. Solo quedó el silencio y luego, la mueca de los Mortem emergió de la oscuridad. Pronto descubrirás la verdadera naturaleza de tu traición. No hay escapatoria de esta locura. En ese momento, Luis supo que se avecinaban revelaciones aún más oscuras, y que los verdaderos horrores apenas estaban comenzando. ¿Qué sería lo siguiente que le mostrarían esos espectros implacables que se alimentaban de su culpa? La oscuridad se cernía sobre Luis, una manta pesada de terror y culpa que amenazaba con aplastarlo. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su impotencia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza luchaba por nacer. Sabía que no podía quedarse atrapado en el laberinto de su propio dolor. La pregunta que resonaba en su mente era clara: estaba listo para enfrentarse a la verdad sobre su traición y la parte de sí mismo que había intentado ocultar. Los Mortem no me vencerán, gritó, su voz resonando fuertemente en la oscuridad. Con cada palabra, las sombras parecieron titubear, un breve momento de vacilación que avivó la llama de su determinación. Se centró en la imagen de su madre, en su amor y en lo que realmente significaba para él. Las risas burlonas se desvanecieron lentamente, dejando un eco distante. Luis respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se expandía con la resolución de un hombre que finalmente elegía avanzar. Todo esto es parte de mí. No puedo seguir huyendo, dijo con voz firme mientras avanzaba hacia la puerta espectral que lo había llevado hasta allí. La luz dorada que emanaba parecía casi un refugio, una promesa de redención. Al cruzar el umbral, se encontró en un espacio que era a la vez aterrador y familiar. Era un lugar donde cada rincón contenía los ecos del pasado, recuerdos olvidados que emergían como fantasmas. Vio el rostro de Miguel, sus ojos llenos de desilusión, y la deficiente llamada de auxilio que habían llevado a su caída. La imagen se hizo más clara, y la culpa lo abrumó de nuevo. Luis resonó la voz de su amigo, ahora casi como un lamento. Siempre estuviste ahí, pero no actuaste. ¿Por qué no me salvaste? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. La verdad era cruda y dolorosa, pero en ese momento, él estaba listo para escucharla. Lo sé, Miguel. No encontraba el valor. Me asusté y eso me perdió a ti, confesó, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Era un instante de vulnerabilidad crudo, un reconocimiento del peso de su falta. Las sombras se retorcieron a su alrededor, pero ahora no parecían amenazantes.
Más bien, parecían escuchar, esperando su redención. ¿Estás dispuesto a reparar lo que has roto? ¿A sacrificar una parte de ti por el perdón?, preguntó la voz etérea, y Luis sintió que podía dar más. Era hora de demostrar que había aprendido de su dolor. Haré lo que tenga que hacer, respondió con determinación, apretando los puños. Un brillo se encendió en su interior, alimentado por la autenticidad de su promesa. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar a su alrededor. La atmósfera se volvió más ligera, las sombras empezaron a desvanecerse mientras el eco de sus propias palabras resonaba en el vacío. De todos los sacrificios que había temido, este era el que realmente contaba. No se trataba de deshacerse de su carga, sino de enfrentarla, de reconciliarse con su pasado. Una explosión de luz iluminó el espacio, y ante sus ojos apareció la figura de su madre, esta vez vestida de calidez y amor. Luis, dijo con una voz llena de matices. Siempre has tenido el poder de cambiar tu historia. Solo necesitabas enfrentarte a tus miedos. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se acercaba a ella, abrazándola con fuerza. Lo siento tanto, mamá. Te prometo que no dejaré que esta sombra me controle nunca más. La risa de los Mortem se disolvió en el aire, llevándose el dolor como hojas arrastradas por un viento furtivo. Luis pudo sentir la paz invadirlo, llenando los vacíos que durante años había tratado de ignorar. Con su madre a su lado, se sintió completo por primera vez en mucho tiempo. La oscuridad que lo había mantenido cautivo no había desaparecido, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarla. Es hora de regresar a casa, dijo, decidido. La luz a su alrededor se intensificó, abrazándolo cálidamente. Con su corazón más liviano a medida que avanzaba, las sombras se desvanecieron lentamente, y con cada paso hacia la salida, la esperanza llenó su pecho. Luis se despertó en la fábrica, la luz del amanecer filtrándose por las rendijas de las viejas ventanas. Todo lo que había vivido en la oscuridad estaba solo en su mente, y aunque sabía que la lucha no había terminado, estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío. La sombra de los Mortem ya no tenía poder sobre él, porque ahora también llevaba consigo la luz de su redención. Nunca olvidaría lo que había perdido ni la lucha por su verdad. Y así se marchó de la fábrica con la determinación de sanar las heridas del pasado y proteger a su familia de las sombras que una vez lo habían atrapado. Este era solo el comienzo de un nuevo camino, pero estaba listo para enfrentarlo. ¿Y tú qué harías por aquellos a quienes amas? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que seguramente te tocarán el corazón. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo, me ayudarías mucho, de verdad hace la diferencia. Inundar la sección de comentarios con reacciones y teorías sobre este final, realmente quiero saber lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.